Dios los bendiga, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas, para aquellos que no me conocen, y me congrego en Casa de Restauración, que está Iglesia Cristiana Evangélica, que está en la REA 98, Monte Grande, partido Esteban Echeverría. Y bueno, al igual que me imagino todos ustedes, estoy contenta y agradecida porque volvieron los cultos presenciales. Yo siempre digo que no es lo mismo estar todos juntos y unánimes, ¿no? Alabando al Señor y escuchando la palabra. Así también vamos a seguir escuchando, recibiendo la palabra por este medio, ¿no? Los días de lunes a jueves. Porque bueno, en estos momentos es cuando yo digo que si bien se está haciendo una apertura, esto sigue, todavía sigue, ¿no? Y más que nunca tenemos que aferrarnos al Señor, ¿no? Por eso el contacto con la palabra, el contacto con el Espíritu Santo, que es el que nos va, es el que nos da, nos ayuda, ¿no? Nos levanta, nos reconforta, nos consuela. Y bueno, por eso mismo también yo traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que recibí esta semana y sinceramente en una situación que la estaba necesitando y fue tan específica que no puedo contar porque es muy extenso, pero me impactó la manera en la que la recibí, ¿no? Y se cumple la palabra, ¿no? Porque lo dice, la palabra dice en Hebreos 4:12, ¿no? Que la palabra discierne los pensamientos e intenciones del corazón, ¿no? Y bueno, este mensaje fue muy específico para mí, de bendición seguro, como toda palabra de Dios, y de esperanza, de fortaleza, y sé que va a ser de bendición para ustedes también. Esta palabra se encuentra en Isaías, la voy a leer, está en el capítulo 6, versículo 13, bajo el título de Visión y llamamiento de Isaías. Y la leo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el buen y Santo Espíritu. Y dice así: y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Esta palabra es cortita, pero bueno, voy a contar un poco el contexto para poder entenderla, ¿no? Acá es la visión que tiene Isaías, el profeta Isaías, acerca del Señor, ¿no? Dice, es más, yo voy a nombrar, o voy a contar algunos versículos para tener una idea y poder concluir este mensaje, no dar este mensaje. Dice, por ejemplo, en el versículo 1, Isaías dice que él ve al Señor, ¿no? Y que lo ve sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y que por encima de él había serafines, ¿no? Y cuenta todo, ¿no? Cómo eran los serafines, que cantaban, ¿no? Que lo alababan. Y más adelante dice, ¿no? Que él exclama, ay de mí, ¿no? Porque soy inmundo, y dice, hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, y vio al rey, dice Jehová de los ejércitos, y dice, muerto soy, es decir, como yo inmundo voy a ver al Señor, bueno, acá muero, ¿no? Eso es lo que él exclama, ¿no? Y bueno, y después cuenta un suceso como los serafines purifican sus labios, ¿no? Con un carbón que sacan del altar, ¿no? Y más adelante dice, ¿no? Escucha la voz del Señor que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es decir, acá el Señor dice a quién voy a enviar, a que lleve este mensaje a mi pueblo, y él dice Isaías, bueno, heme aquí, envíame a mí. Pero más adelante le dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Acá le está diciendo, bueno, que vaya, lleve este mensaje, pero que ese pueblo no lo va a ir, no va a oírlo, no va a verlo, no va a entenderlo, no se va a sanar, no se va a arrepentir. Entonces es como que más adelante dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor?
Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Es decir, que él tenía que seguir predicando, por más que supiera que no lo iban a entender, no lo iban a escuchar, no se iban a arrepentir, pero él tenía que seguir predicando. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos pasen por un desierto, estén asolados, y recién hasta ahí, hasta ese momento, ¿no? Y ahí sí, el versículo 13, que es el que yo compartí, dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y acá le está diciendo que siempre va a quedar un remanente, es más, de todos los procesos el Señor siempre deja un remanente, es decir, el remanente sería la parte que queda, dice, o se reserva para algo, ¿no? Entonces siempre queda un remanente. ¿Y cuál es ese remanente? Es la parte de ese pueblo que lo siguió, que le fue fiel, que estuvo siempre buscando su presencia. Ese es el remanente, el que no se apartó, ¿no? Aún pasando por situaciones difíciles, ¿no? Y si lo pasamos al plano espiritual, estamos viviendo situaciones difíciles y hay un remanente, formamos parte de aquel remanente, somos protagonistas de este remanente hoy en día, aquellos que permanecimos, aquellos que seguimos escuchando la palabra del Señor, aquellos que aun cuando pasamos cosas difíciles, situaciones difíciles, perseveramos, buscamos de Él, buscamos su consuelo, no nos apartamos, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Ese es ese remanente. Eso lo llevaba yo a nivel de lo que estamos pasando hoy en día, ¿no? A nivel nación, a nivel mundo, ¿no? Pero también lo llevé a nivel personal, que era lo que les decía anteriormente, ¿no? Como me llegó a mí, ¿no? Y bueno, yo acá dice, por ejemplo, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y si el tronco queda con vida latente, ¿no? Estamos hablando del tronco acá, ¿no? A lo que se refiere a los árboles, ¿no? A ese roble. Si el tronco, si el árbol al ser cortado, ese tronco queda con vida latente, ¿no? Es decir, vida latente en este caso sería la savia, ¿no? Si todavía tiene savia, y la savia, de un poquito que es un fluido que se encuentra en ciertas plantas y que permite la nutrición de sus células, ¿no? Entonces esto me decía que siempre que haya un tronco latente con vida, ¿no? Hay restauración, ¿no? Y acá, si vamos a lo que estamos hablando, ¿no? Dice, desde el punto de vista espiritual, esta savia es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nutre o alimenta nuestro espíritu por medio de la palabra. Restaura, sana, liberta, ¿no? Y hace que nos arraiguemos a Cristo como se arraiga, y que nos unamos a Él como el tronco a la raíz, ¿no? Si lo hacemos un paralelo, este tronco, al tener savia, permite que pueda echar raíces y que brote nuevamente, ¿no? El hecho de tener savia todavía en ese tronco, el hecho de que corra savia por su interior, desde el punto de vista de que estamos hablando, ¿no? Del árbol, ¿no? De la botánica, este puede echar raíces y puede brotar nuevamente, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, a nivel personal, nos pasa lo mismo. Es decir, podemos estar desalentados, podemos estar desanimados, pero si aún corre por nuestro interior el Espíritu Santo, si aún dejamos que el Espíritu Santo nos restaure, nos levante, nos reanime, ¿no? Por medio de la palabra, es cuando podemos arraigarnos al Señor y seguir adelante, ¿no? Y dar frutos nuevamente. Como compartía ayer la hermana Gisela, que es mi hija, podemos seguir, podemos caer, ¿no? Pero el Señor siempre nos va a levantar, ¿no? Yo
estoy compartiendo este mensaje y veo que el Señor nos sigue hablando de lo mismo, ¿no? Nos podemos caer, podemos tropezar, podemos equivocarnos, pero el Señor siempre, siempre nos va a levantar, ¿no? Porque siempre está el Espíritu Santo, que es esa ayuda, ese consuelo, es el que por medio de la palabra purifica nuestras almas, es el que nos santifica, el que nos ayuda a acercarnos al Señor, a arraigarnos otra vez, a plantarnos nuevamente en Cristo, ¿no? Y esto es de lo que me hablaba el Señor, ¿no? Y lo mismo cuando nos pasa, ¿no? De tener quizás a quienes le predicamos, porque también me hablaba desde ese punto de vista, ¿no? Muchas veces nosotros vemos nuestra familia que nos llega en conversa y decimos, uy, pero ¿hasta cuándo? Y el Señor me decía esto, ¿no? Hay que seguir predicando, seguir hablando, porque siempre que esté mi espíritu, siempre hay esperanza, Él siempre da oportunidades, ¿no? Y me instaba a esto, ¿no? A no bajar los brazos, a seguir predicando a Cristo, a seguir creyendo en sus promesas, porque si Él prometió, Él lo cumple, pero que mire con esos ojos espirituales, ¿no? Y que oiga su palabra y que me arraigue y me aferre a Cristo y le crea por sobre todas las cosas, ¿no? Y para un poco complementar esto, ¿no? Yo leía Efesios capítulo 3, versículo 16, yo voy a leerlo, voy a explicarlo, si bien son 4 versículos, yo lo voy a sintetizar, ¿no? Para ver qué tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Con esta misma palabra. Y dice así, capítulo 3, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y acá es una oración, ¿no? Yo leí parte de esa oración, ¿no? Que dice, por esta causa, en el versículo 14, doblo mis rodillas, y dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esto hace Pablo, ¿no? Y dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, yo decía esto, ¿no? Que pidamos, que podamos nosotros pedir como pedía Pablo, ¿no? El ser fortalecidos en nuestro interior, ¿no? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y lo dice más adelante, sintetizando. ¿Para qué? Para que habite, ¿no? Plenamente, dice, para conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, para que pueda habitar plenamente Dios en nuestros corazones, que podamos ser fortalecidos, ¿sí? En el hombre interior, dice, en el ser interior por medio del Espíritu Santo. Y lo dice, ¿no? Dice en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe, ¿no? En vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿no? Y sigue hablando de lo mismo, ¿no? Que podamos arraigarnos, plantarnos en Cristo, ¿no? En el amor de Cristo. Pero para eso que podamos pedir, saber pedir, ¿no? Que sea el Espíritu Santo que nos fortalezca, ¿no? En el ser interior. Y si vamos a otra palabra, en Romanos, en el capítulo 8, versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, que el Espíritu Santo vivifique nuestro espíritu, ¿no? Que podamos ser fortalecidos por el Espíritu Santo, para que habite plenamente Cristo en nuestros corazones, para que nos podamos arraigar a Él, ¿no? Para que podamos estar plantados en Él y pasemos la situación que pasemos,
Él pueda levantarnos y podamos seguir caminando, ¿no? Este camino, que es difícil, como ayer también compartía Gisela, ¿no? Es difícil, pero no es imposible. Y el triunfo ya lo tenemos, lo que pasa es que tenemos que tomarlo. Y en fe, en fe. Ahí está nuestro problema, yo digo, que muchas veces miramos con los ojos de la carne lo que nos muestra el enemigo, pero nosotros tenemos que creer, ¿no? Por fe, lo que el Señor nos prometió y verlo ya hecho. El Señor me hablaba mucho de esto a través de esta palabra tremenda, ¿no? Que siempre hay esperanza, ¿no? Que el Espíritu Santo es aquel que si está presente, que Él está presente y que nos va a acercar a Cristo siempre, ¿no? Siempre y cuando lo dejemos. Y que hay esperanza para aquel que vemos que quizás no le damos esperanza, decimos no va a llegar, no. Sí, el Señor dice que sí, ¿no? Que siempre hay esperanza, siempre hay un remanente, siempre hay restauración, ¿no? Que podamos creer esta palabra, tomarla, atesorarla como realmente la atesoré yo, porque para mí fue y es de gran bendición. Y bueno, esta es la palabra hermosa palabra que quería compartir con ustedes. Y si detrás hay alguien que no conoce al Señor, yo le invito a hacer una oración recibiendo a este buen Señor, a Cristo en su corazón, para que habite plenamente en su corazón, para que pueda restaurar su espíritu, su vida, porque con Él todo se puede, nada es imposible, como dice su palabra, ¿no? Entonces, si puede repetir conmigo esta oración que yo siempre digo que es cortita, pero que es poderosa, ¿no? Si uno la hace creyendo y confiando. Y dice así: amado Señor Jesús, te doy gracias por escuchar tu palabra, por estar ante tu presencia. Y hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y bueno, hasta pronto y nos seguimos viendo, ya sea los cultos en forma presencial, en forma virtual, también se transmiten y escuchando la palabra todos los días porque es la palabra, por medio de la palabra y del Espíritu Santo, quien nos va a fortalecer, nos va a restaurar, nos va a levantar, nos va a ayudar en estos momentos difíciles a arraigarnos y a aferrarnos a Cristo, ¿no? Que con Él todo se puede. Hasta pronto y bendiciones.